Hola, en este video vamos a hablar de la técnica de sustitución de datos faltantes por la media o la mediana. La sustitución por la media o la mediana consiste en reemplazar aquellos valores ausentes en las variables con la media de los valores que sí existen si la variable está normalmente distribuida o la mediana de los valores existentes si la variable tiene una distribución sesgada. Por definición, esta técnica se puede aplicar solamente con variables numéricas, es decir, aquellas variables de las cuales podamos extraer la media o la mediana. Para ilustrar esto con un ejemplo, tenemos la variable precio, que tiene valores para muchas observaciones y algunas observaciones tienen datos faltantes. Entonces, de esta variable obtenemos la media y obtenemos la mediana, como las ves acá en esta diapositiva. La sustitución por la media, entonces, significa reemplazar estos valores faltantes por la media de la variable. Y si fuese sustitución por la mediana, aquí, en vez de 86, hubiésemos utilizado 90. Si la variable está normalmente distribuida, como ves acá en este gráfico, la mediana y la media son aproximadamente iguales. Entonces, para variables que están normalmente distribuidas, da más o menos lo mismo utilizar uno u otro estadístico. Pero si la variable no está normalmente distribuida, está sesgada, tiene una asimetría positiva como en este caso, como ves acá, la mediana tiende a representar mejor a la mayoría de los valores de esa variable. Entonces es mejor quizás utilizar la mediana para reemplazar los valores faltantes. ¿Cuándo utilizar sustitución por la media o la mediana? En general, cuando los datos faltan de forma aleatoria. Y la intuición para usar esta técnica es que lo más probable, el valor original de esa observación, que al momento no presenta valor, sea el valor que muestran la mayoría de las observaciones, es decir, el valor de la media o el valor de la mediana. Esta técnica tiene algunas ventajas, por ejemplo, es que es fácil de implementar y es una forma muy rápida de obtener conjuntos de datos completos para poder utilizar en algoritmos de aprendizaje. Y puede ser integrado en producción, es decir, cuando empezamos a utilizar este modelo para predecir datos en la vida real. También tiene algunas desventajas o limitaciones. La primera es que provoca una distorsión en la distribución original de la variable, en particular si hay muchos datos faltantes. De la misma manera provoca una distorsión de la varianza y una distorsión de la covarianza, es decir, de la relación entre la variable original y el resto de las variables en el set de datos. De hecho, cuanto más grande sea el porcentaje de datos faltantes, más grandes son las distorsiones. ¿Cuándo utilizar la técnica de sustitución por la media o la mediana? Bueno, normalmente cuando los datos faltan de forma completamente aleatoria. En estas situaciones es cuando es válido asumir que si el dato está faltante, normalmente va a parecerse más a aquellos valores que presentan la mayoría de las muestras. Y también cuando pocas observaciones tengan datos faltantes, de manera de limitar el impacto de esta técnica en la distribución de la variable. Hay un Jupyter Notebook adjunto en donde demostramos cómo hacer sustitución por la media o la mediana con pandas y NumPy, y también mostramos el efecto que tiene esta técnica en la distribución de las variables en aquellos casos en donde los datos faltantes son muchos y en aquellos en donde son pocos. Yo en el resto del video te voy a dar un par más de tips y después voy a resaltar la parte más importante del Jupyter Notebook. Normalmente, la sustitución por la media o la mediana se usa juntamente con el agregado de una variable binaria para indicar si hay o no un dato faltante en una observación. Y vamos a discutir cómo es esta técnica y cómo implementarla más adelante en esta sección. ¿Por qué se hace de esta manera? Por dos razones. Si los datos faltan completamente de forma aleatoria, entonces la imputación por la media o la mediana captura esta falta de importancia, digamos, de estos valores. Si en caso contrario, el hecho de que los valores falten es importante para predecir, por ejemplo, lo que queremos predecir, entonces esta importancia se captura con el indicador binario. La ventaja es que ambos métodos son muy sencillos de implementar y cubren los dos costados del problema, digamos, si el valor faltante era importante o no.
Una cosa que es muy importante es que las técnicas de transformación de variables normalmente aprenden datos de las variables. Es decir, en este caso, la técnica de imputación aprende el valor de la media o el valor de la mediana. Por lo tanto, es importante dividir el set de datos en un set de entrenamiento y un set de prueba, y calcular la media o la mediana solamente con el set de entrenamiento, para evitar sobreajustes. En esta diapositiva te quiero mostrar los efectos de la sustitución por la media o la mediana dependiendo de la proporción de datos faltantes en las variables. Como ves en este ejemplo primero tenemos esta variable que viene en el dataset de precios de casas que obtenemos de Kaggle, en donde hay solamente un 0,5% de datos ausentes. En este caso, la sustitución de los datos ausentes por la mediana ves que prácticamente no tiene ningún efecto en la distribución de las variables, antes y después de la imputación. Y de hecho, acá podemos mirar a la varianza de esta variable y vemos que es prácticamente la misma. Si miramos esta otra variable, en donde hay un 5% de datos faltantes, ya ves que la imputación con la mediana afecta un poco la distribución de la variable, habiendo una acumulación de valores alrededor del valor de la mediana. Y la varianza cambia un poco más. Y cuando los valores faltantes son mayores, en este caso el 17%, ya la distorsión de la distribución de la variable es bastante clara y hay un efecto notorio en la varianza. La otra cosa que es importante destacar es el efecto que tiene la distorsión de la varianza en la aparición de datos extremos o outliers. Si miramos, por ejemplo, aquí esta variable en donde la distribución se ve prácticamente desafectada, la cantidad de datos extremos es prácticamente la misma antes y después de la distorsión. Cuando el porcentaje de datos ausentes no es tan grande, también prácticamente no hay efecto. Pero cuando tenemos una gran distorsión de la distribución de la variable, es decir, cuando la mayoría de los valores empiezan a acumularse alrededor de la media o la mediana, entonces la varianza disminuye y empieza a aparecer como si hubiese más valores extremos que aquellos que realmente observamos en la variable original. Si esto es importante o no depende del algoritmo de aprendizaje que queramos utilizar. Probablemente no sea un problema grande si usamos árboles de decisión, pero si estamos utilizando modelos lineares que asumen cierta distribución en la variable y que son de hecho afectados por valores extremos, esto puede ser un problema. Por último, cuando vayas al Jupyter Notebook, quiero que compares, en este caso, la covarianza de la variable, en este caso load_front_age, con el resto de las variables antes de la imputación o después de la imputación, para el caso en donde el porcentaje de datos faltantes es mínimo, y después compares cómo afecta esta transformación la relación de la variable con otras variables cuando los porcentajes de datos faltantes son mayores. Eso es todo por este video. Antes de pasar al próximo video, no te olvides de chequear el Jupyter Notebook. Hasta pronto.